Vamos a iniciar nuestra clase y para el día de hoy tenemos el tema del escurrimiento o escorrentía. Es decir, cuando se produce una precipitación pluvial, el agua llega al suelo, llega al suelo, moja el suelo, se produce la infiltración, luego sigue lloviendo y empiezan a formarse los charcos sobre la superficie terrestre y a continuación viene la escorrentía, es decir, el agua escurre sobre el terreno ya, ¿ok? Entonces, a eso lo llamamos escorrentía, ¿verdad? Para que quede claro. Ahí tenemos esta figura, por ejemplo, muy interesante. A ver. Dulive Site. ¿Dónde estamos? Vamos a volver ahí. Estaba más bonita la anterior. No. Bien. Ahí tenemos entonces el proceso de escorrentía en los ríos, ¿no? Cómo es que el agua llega a los ríos y escurre ¿no? El agua corre, es decir, debido a la pendiente que tiene el terreno, entonces el agua desciende hasta llegar a los ríos. Ahí tenemos, por ejemplo, la escorrentía. Ahí tenemos la precipitación pluvial y el agua que llega al suelo y empieza a correr sobre la superficie terrestre. A este proceso lo llamamos escorrentía. Entonces el agua llega a los ríos, ¿no? Al correr sobre la superficie del terreno, lo que hace es llegar a los ríos. Ahí están, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la zona más baja de las cuencas, representan los ríos. Entonces el agua, producto de la escorrentía, llega a los ríos y escurre entonces a lo largo de los ríos. Y se producen las crecidas, es decir, las crecidas, o aquí ¿cómo lo llamamos acá? A las crecidas, turbiones, ¿no? Los turbiones en los ríos. El término de turbión se utiliza particularmente acá en Santa Cruz, por si acaso, ¿eh? No es un término general que se utilice en todos los países de habla hispana, por si acaso. Crecida es un término más conocido. Crecida, la crecida de un río, ¿no? Entonces, producto de una tormenta, que se presenta en la cuenca, entonces se producen las crecidas en los ríos, ¿ya? Entonces, el tema que nos ocupará el día de hoy y las siguientes clases se refiere a las crecidas en los ríos, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso un poquito. Quería mostrarles. Ok. Bien. Imágenes, a ver si hay algún video bonito. No sé, ríos y lagos, categorías de tipos de masas. No, el ciclo del agua. No, creo que no hay un video muy bonito sobre esto. Bueno, ya para la próxima clase les prometo un material más bonito. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí la intención mía es mostrarles a qué se refiere el tema escurrimiento. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, la escorrentía, ¿no? La escorrentía o escurrimiento se define como aquella parte de la lluvia, del agua de deshielo o agua de la lluvia, de irrigación, etcétera, que llega a infiltrarse en el suelo, que no llega a infiltrarse en el suelo, más bien, ¿no? Sino que fluye hacia un cauce fluvial, ¿ya? Desplazándose sobre la superficie del terreno por efecto de la gravedad, por efecto de la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, el agua que corre sobre la superficie del terreno, ¿no?
y el agua que corre a lo largo de los ríos, entonces, ¿a qué se debe? A la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad hace que las aguas fluyan a lo largo de los ríos. ¿Ya? La fuerza de la gravedad entonces hace que el agua fluya a lo largo de los ríos, ¿no? Así estas aguas que ven fluyendo, se debe entonces, el movimiento de estas aguas se debe a la fuerza de la gravedad, exclusivamente, ¿no? No hay otra fuerza. Ahí tenemos claramente imágenes sencillas de lo que es la escorrentía. La lluvia, el agua que cae al terreno y que fluye, ¿no? Que fluye, que escurre sobre el terreno. Esa es la escorrentía, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos las imágenes sencillas de lo que es la escorrentía. Bueno, entonces ahora nos vamos a ver el libro de Villon, a ver qué dice sobre el tema escorrentía. Ya, fíjense, está en el tema 4, capítulo 4, en el libro Hidrología de Villon. ¿Ya? Dice, el escurrimiento es otra componente del ciclo hidrológico y se define como el agua proveniente de la precipitación que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca. Es decir, el agua pasa por la estación de aforo, ¿no? Tiene que pasar, por supuesto, por la estación de aforo. Si se analiza un corte esquemático de la superficie terrestre, se tiene que la precipitación cuando llega a la superficie se comporta de la siguiente manera, como ya lo hemos descrito, ¿no? Una parte de la precipitación se infiltra, ¿ya? Y del agua que se infiltra, de la cantidad de agua que se infiltra, una parte de esta satisface la humedad del suelo, de las capas que se encuentran sobre el nivel freático del agua. Una vez que estas capas se han saturado, el agua subterránea es recargada. Es decir, si continúa la infiltración, las aguas que se infiltran, entonces van a recargar al acuífero por la parte restante del agua que se infiltra, ¿no? 2, es decir, aquí hemos dicho, 1, una parte del agua de lluvia se infiltra. Segundo, otra parte de la precipitación tiende a escurrir sobre la superficie terrestre. ¿Ya? A la precipitación que ocasiona este escurrimiento se llama precipitación en exceso. Bueno, eso no importa. Entonces, esta parte de la lluvia, esta segunda parte de la lluvia, que cae sobre el terreno y escurre sobre el mismo, es lo que llamamos la escorrentía, escurrimiento o escorrentía. Y tercero, una pequeña proporción de la lluvia se pierde. ¿Cómo se pierde? Se pierde debido a, en primer lugar, se queda en el follaje de la vegetación. Se queda en el follaje de la vegetación, es decir, en las hojas, ¿no es cierto? Se queda en el terreno, en las depresiones del terreno. Ahí se queda una parte del agua de lluvia, que no escurre, que no se infiltra, se queda ahí. ¿Y después qué pasa? Se evapora. Y el agua que se queda ahí se evapora, pues, ¿no? Se evapora directamente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos estas tres partes en las cuales se distribuye la lluvia, ¿ya? En tres partes. Una parte que se infiltra, otra parte que escurre y una parte que se pierde. Ok, ténganlo presente, por favor, ¿ya? Entonces, a ver aquí. Entonces, ahí tenemos, hay tres tipos de escurrimiento, ¿ya? Se reconocen tres tipos de escurrimiento. El escurrimiento superficial, es decir, el agua que corre sobre el terreno. El escurrimiento subsuperficial es el agua que escurre por debajo de la superficie terrestre, ¿ya? Y escurre debido a la pendiente que tiene el terreno.
Y luego tenemos el escurrimiento subterráneo, es decir, las aguas subterráneas, el acuífero. Se mueve también. El acuífero, las aguas de un acuífero no están quietas, se mueven de acuerdo a la dirección de la pendiente, ¿ya? Que tiene el terreno. Entonces, estas aguas también se mueven y se produce el escurrimiento subterráneo. Pero hablemos así. El escurrimiento superficial, por ejemplo, se mueve, digamos, con una velocidad, por decirles, 1 metro por segundo, la velocidad. El escurrimiento superficial puede ser, por decirles, 0,1 metros por segundo. 0,1 metros por segundo. Y el escurrimiento subterráneo, o hablando así en términos de unidades, el escurrimiento superficial, 1 metro por segundo. El escurrimiento superficial podría ser 10 centímetros por segundo. Por segundo, si hablamos de la misma unidad de tiempo. Y el escurrimiento subterráneo podría ser tal vez 1 milímetro por segundo. 1 milímetro por segundo. El escurrimiento subterráneo. O sea que hay una clara diferencia en la velocidad con la cual se mueven las aguas del escurrimiento superficial, el escurrimiento subsuperficial y el escurrimiento subterráneo. ¿Ya? Esto es para que tengan una idea de ello, ¿ya? ¿Está claro? Un momentito, a ver.
Mil disculpas, estimados jóvenes, pero era una llamada importante de la universidad, ¿ya? Bien, tenía que atender. Bien, entonces, el escurrimiento superficial, ¿cómo se define? Dice, es aquel que proviene de la precipitación no infiltrada y que escurre sobre la superficie del suelo. El efecto sobre el escurrimiento total es inmediato y existirá durante la tormenta e inmediatamente después de que ésta termine. O sea, el escurrimiento superficial se presenta durante la tormenta. Una vez que termina la tormenta, el escurrimiento superficial continúa por un tiempo ya bastante corto ya, pero no. Y después ya ahí cesa ya el escurrimiento superficial, ¿ya? El escurrimiento subsuperficial es aquel que proviene de una parte de la precipitación infiltrada. El efecto sobre el escurrimiento total puede ser inmediato o retardado. Generalmente es retardado. Si es inmediato, se le da el mismo tratamiento. Bueno, normalmente es retardado, así como yo les he explicado ya. El escurrimiento subterráneo es aquel que proviene del agua subterránea, la cual es recargada por la parte de la precipitación que se infiltra, una vez que el suelo se ha saturado. Entonces, la respuesta del escurrimiento subterráneo es muy, muy lenta, ¿no? Muy lenta. ¿Ya? Así es que, con base en la forma, dicen que contribuyen al escurrimiento total, el escurrimiento se clasifica, bueno, y hay otras cosas, ¿no? Y aquí hay una relación entre la precipitación y el escurrimiento total. Ahí tenemos la precipitación total. Entonces hemos visto que una parte produce, bueno, primero una parte de la lluvia se infiltra. La parte que no se infiltra produce la precipitación llamada en exceso. Y esta precipitación en exceso produce el escurrimiento superficial. Después, otra parte de la precipitación se pierde. Se pierde en el follaje de la vegetación, como les dije. Se pierde en el follaje de la vegetación, se queda en las depresiones del terreno y desde ahí el agua se evapora. El agua se evapora. Entonces no forma parte ya de la escorrentía. En cambio, estas dos partes sí producen escorrentía de alguna forma. Esta precipitación en exceso produce el escurrimiento superficial, que ya lo hemos definido. La infiltración, a su vez, se subdivide en un escurrimiento subsuperficial y un escurrimiento subterráneo, como hemos visto. En el escurrimiento subsuperficial puede ser, digamos, una respuesta rápida o lenta. Si es rápida, entonces forma parte prácticamente del escurrimiento superficial y así tenemos ya el caudal que llega al río, como escurrimiento directo. Estamos hablando aquí ya de caudales, ¿ya? El escurrimiento subterráneo, en cambio, es muy lento, muy lento. Y cuando el escurrimiento subsuperficial, una parte es un escurrimiento subsuperficial lento, entonces se unen con el escurrimiento subterráneo y producen lo que se denomina escurrimiento base en el río. Todo esto produce un caudal en el río y es entonces la suma de ambos el escurrimiento total en un río. En un río, ¿se acuerdan, estimados jóvenes, que hemos clasificado en una cuenca? Se conocen 3 tipos de ríos. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos 3 tipos de ríos que hemos clasificado? En una cuenca hay 3 tipos de ríos. ¿Cuáles son? Creo que era perenne, intermitente y constante o algo así. No. Está bien, perenne, intermitente, ¿y el otro? ¿Qué tipo de corriente es? Efímera. 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 ¿No es cierto? Corrientes Sí. efímeras, corrientes intermitentes y corrientes perennes. Las corrientes perennes, empezaremos por ahí.
En las corrientes perennes tenemos estos dos tipos de caudales. El escurrimiento directo y el escurrimiento base llegan a una corriente perenne. Por eso es que tenemos agua durante todo el año. ¿Por qué? Porque le llegan aguas subterráneas y también aguas del escurrimiento directo de la lluvia. Y por eso esta es la respuesta. En un río perenne tenemos entonces la procedencia del agua es de estos dos tipos de escurrimiento. En cambio, en un río efímero, en una corriente efímera, es acá, la precipitación en exceso. Entonces, esta es la cantidad de agua que llega a una corriente efímera, el escurrimiento directo. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de la corriente efímera? Tiene agua solo durante la lluvia y después se seca. Entonces, esto es lo que alimenta a ese tipo de corriente. Y en cambio, las corrientes efímeras, ¿no? Las corrientes efímeras reciben agua de acá también, reciben agua de aquí, y parcialmente del escurrimiento subsuperficial rápido también. Reciben también agua de acá. Entonces, cuando esta se seca, todavía en la corriente intermitente tenemos agua procedente de acá, de este tipo de escurrimiento. Y cuando esto termina, entonces la corriente intermitente se seca. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. La relación que existe entre esas tres corrientes y esta definición de lo que es la precipitación total. ¿Ya? ¿Está claro, no, jovencitos, señoritas? Tienen que relacionar muy bien la precipitación, el escurrimiento total aplicado a nuestras corrientes. ¿Ya? Factores que afectan al escurrimiento superficial. El escurrimiento superficial depende fundamentalmente de dos tipos de factores. Hay dos tipos de factores. Los factores meteorológicos y los factores fisiográficos. Los factores meteorológicos se pueden considerar, por ejemplo, la forma, el tipo, la duración y la intensidad de la lluvia. Los factores meteorológicos se relacionan con la lluvia, con la tormenta. La dirección y la velocidad de la tormenta y la distribución de la lluvia en la cuenca. Fíjense, aquí todo habla sobre la lluvia, sobre las características de la lluvia que produce el escurrimiento. En cambio, el otro grupo de factores se refiere a la cuenca. Los factores fisiográficos se pueden considerar las características físicas de la cuenca. El tamaño de la cuenca, la forma que tiene la cuenca, las elevaciones de la cuenca, la pendiente de la cuenca, el tipo y uso del suelo en la cuenca, la humedad antecedente del suelo en la cuenca. Ya, entonces, para que ustedes se den cuenta, los factores meteorológicos se refieren a la lluvia y los fisiográficos a la cuenca. Ya. Esos dos grupos de factores son muy importantes y muy interesante esta clasificación, ¿ya? Los factores meteorológicos, la forma y tipo de la precipitación, la manera de cómo se origina la precipitación y la forma que adopta la misma tiene gran influencia en la distribución de los escurrimientos en la cuenca. Así, por ejemplo, si la precipitación es de origen orográfico, seguramente ocurrirá en las montañas, en la parte alta de la cuenca, por lo que los escurrimientos se regularizarán notablemente durante su recorrido y se tendrán valores relativamente bajos del caudal en la estación de aforo. Estamos hablando de la estación de aforo. El efecto de la forma de la lluvia, de la precipitación, se manifiesta principalmente en el tiempo de concentración de los escurrimientos. Si la precipitación cae en forma de lluvia, con intensidad y duración suficiente,
el escurrimiento superficial se presentará casi de inmediato, no ocurriendo lo mismo cuando la precipitación es en forma de nieve, ¿no? Donde la respuesta de la cuenca será más lenta debido al tiempo necesario para que se produzca el deshielo. La intensidad de precipitación. Cuando la intensidad de lluvia excede la capacidad de infiltración del suelo, se presenta el escurrimiento superficial, observándose para incrementos posteriores en la intensidad de lluvia, aumento en el caudal transportado por el río. Esta respuesta, sin embargo, no es inmediata, pues existe un retardo debido al tamaño de la cuenca. Entonces, el tamaño de la cuenca es muy importante en eso, ¿no? El almacenamiento de las depresiones y el efecto regulador de los cauces. Duración de la precipitación, es decir, cuánto tiempo dura la lluvia. La capacidad de infiltración del suelo disminuye, ya sabemos, durante la precipitación, ¿no es cierto? Es decir, en función del tiempo, la capacidad de infiltración del suelo va disminuyendo, ¿no es cierto? Hasta alcanzar una tasa de infiltración constante. Por lo que puede darse el caso que tormentas con intensidad de lluvia relativamente baja produzcan un escurrimiento superficial considerable, si su duración es extensa. A esto se refiere, por ejemplo, el tiempo de encharcamiento. Si la lluvia tiene una intensidad baja, ¿cómo es el tiempo de encharcamiento? ¿Es grande o bajo? ¿Cómo se considera el tiempo? Va a tardar más. Tarda más, ¿no es cierto? Pero tarda más, pero toda la cantidad de lluvia que cae sobre el terreno se infiltra, satura el suelo. Y entonces una lluvia de baja intensidad puede producir un caudal muy grande en el río. ¿Ya? En algunos casos, particularmente en las zonas bajas de la cuenca, dice, para lluvias de mucha duración, el nivel freático puede ascender hasta la superficie del suelo, llegando, en este caso, a nulificar la infiltración, aumentando, por lo tanto, la magnitud del escurrimiento. Se ha observado que los caudales que se presentan en la descarga de una cuenca son máximos cuando el tiempo que tardan en concentrarse es similar a la duración de la tormenta que los origina. A eso denominamos el tiempo de concentración, se denomina en hidrología. Cada cuenca tiene un determinado tiempo de concentración. El tiempo de concentración depende ya de las características de la cuenca, por si acaso. Bien, un momento. La distribución de la lluvia en la cuenca es muy difícil, sobre todo en cuencas de gran extensión, que la precipitación se distribuya uniformemente y con la misma intensidad en toda el área de la cuenca. Por ejemplo, aquí la cuenca del río Piraí tiene una extensión de más o menos 14.000 kilómetros cuadrados. O sea, es una cuenca grande. Entonces, es muy difícil que en toda la cuenca del río Piraí se produzca una precipitación
que tenga una duración y una intensidad constante, digamos, en toda la cuenca, ¿no? Entonces, lo más probable es que en algunos lugares de la cuenca tengamos una mayor intensidad, en otros lugares menor intensidad, inclusive la duración de la lluvia ha de ser diferente de un lugar a otro en la misma cuenca. ¿Por qué? Porque se trata de una cuenca muy grande. En cambio, en cuencas pequeñas sí se podría asumir, en cuencas pequeñas se podría asumir que la distribución de la lluvia es uniforme y que tenemos la misma intensidad además. Bien, el escurrimiento resultante de cualquier lluvia depende de la distribución en tiempo y en espacio de esta. Si la precipitación se concentra en la parte baja de la cuenca, producirá caudales mayores que los que se tendrían si tuviera lugar en la parte alta, donde el efecto regulador de los caudales y el retardo en la concentración se manifiesta en una disminución del caudal máximo de descarga. ¿Ya? La dirección y velocidad de la tormenta. La dirección y velocidad con que se desplaza la tormenta respecto a la dirección general del escurrimiento en el sistema hidrográfico de la cuenca tiene una influencia notable en el caudal máximo resultante y en la duración del escurrimiento superficial. En general, las tormentas que se mueven en el sentido de la corriente producen caudales de descarga mayores que las que se desplazan hacia la parte alta de la cuenca. Otras condiciones meteorológicas. Aunque la lluvia es el factor más importante que afecta y determina la magnitud de un escurrimiento, no es el único que debe considerarse. Existen condiciones meteorológicas generales que influyen, aunque de una manera indirecta, en el escurrimiento superficial, como es el caso, por ejemplo, de la temperatura, la velocidad del viento, la humedad relativa, la presión atmosférica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es entonces en cuanto a los aspectos meteorológicos. ¿Ya? El primer grupo. Todos estos aspectos están relacionados con las características de la lluvia o de la tormenta. Y ahora viene la segunda parte, que hemos dicho que son los factores fisiográficos, ¿no? En primer lugar está la superficie de la cuenca, o sea, el tamaño de la cuenca. ¿Ya? Entonces, debido a que la cuenca es la zona de captación de las aguas pluviales que integran el escurrimiento de la corriente, su tamaño tiene una influencia que se manifiesta de diversos modos en la magnitud de los caudales que se presentan. Se ha observado que la relación entre el tamaño del área y el caudal de descarga no es lineal. A igualdad de los demás factores, para cuencas mayores se observa una disminución relativa en el caudal máximo de descarga, debido a que son mayores. El efecto de almacenaje, la distancia recorrida por las aguas y por lo tanto el tiempo de regulación en los cauces naturales, ¿no? Eso con respecto al tamaño de la cuenca. Otro factor importante que afecta la relación entre el caudal y la superficie de la cuenca es que la máxima intensidad de lluvia que puede ocurrir con cualquier frecuencia decrece conforme aumenta el tamaño de la cuenca que cubre la tormenta. Por lo que para cuencas mayores se tendrán intensidades de precipitación y caudales específicos de descarga menores, ¿no? En cambio, para cuencas pequeñas vamos a tener intensidades de precipitación altas y como consecuencia caudales picos también altos, relacionados, por supuesto, a ese tamaño de la cuenca, ¿ya? Es decir, caudal específico, alto. ¿Qué quiere decir caudal específico? Quiere decir metros cúbicos por segundo por cada kilómetro cuadrado de la cuenca. ¿Ya? Bien, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, aquí estamos hablando de un parámetro muy importante de la física, que se llama caudal. A ver, ¿algún alumno puede definir qué es caudal?
Es la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo. Ya, más o menos. A ver, otra definición. Otra definición. Bueno, caudal se define como el volumen de agua. Hablemos de agua. Caudal se define como el volumen de agua que pasa por una determinada sección en la unidad de tiempo. ¿Qué unidades tiene el caudal? ¿En qué unidades se mide el caudal, jóvenes, señoritas? Litros por segundo. Metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos. Perdón. Estamos hablando de que es el volumen de agua que pasa por una determinada sección en la unidad de tiempo. Y entonces, ¿cuál es la unidad de volumen? Unidad de volumen. Metros cúbicos, litros. Metro cúbico. Metros La cúbicos. unidad de tiempo. La unidad de tiempo. Los segundos. Segundo. Sí. ¿No? Entonces, por eso el caudal se mide en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Esas son las unidades del caudal. Entonces, cuando hablamos de escurrimiento, de escorrentía, nos estamos refiriendo ya al caudal. ¿Ya? Caudal. Si hablamos de un río y hablamos del caudal de un río, pues la cantidad de agua que pasa por la estación de aforo en la unidad de tiempo. Volumen de agua que pasa por la estación de aforo en la unidad de tiempo. ¿Ya? Estamos hablando de una cuenca. Bien, ustedes van a terminar de hacer esta lectura y hagan un resumen de este tema. Hagan un resumen muy bonito, ¿ya? Como parte de la tarea. Van a ver entonces que este tema es muy interesante, muy bonito, muy útil. ¿Ya? ¿Me ¿Qué van a hacer? página es, ingeniero? ¿Aló? ¿Qué página es? Ahí está el capítulo 4, es joven, del libro de Villon. Ahí está. Ahí está. Fíjense, capítulo 4. No necesita que le diga la página. Usted vea el capítulo 4 del libro de Villon. Ojéelo, revíselo. ¿Ok? Muy bien. Entonces me hace un resumen. Y además van a hacer algo interesante. En la casa van a medir el caudal. El caudal que sale de un grifo. Es decir, ¿sí? De un grifo. Por ejemplo, en la lavandería de su casa. ¿Ya? Ahí tiene un grifo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes abren completamente el grifo. A ver, ¿qué instrumentos van a necesitar para medir el caudal de un grifo? ¿Alguien podría decirme qué instrumentos necesitan? Se puede hacer con una botella de 2 litros y un cronómetro. Ya, necesitamos un recipiente y un cronómetro. ¿No es cierto? Se necesita un recipiente y un cronómetro. Ya. Entonces ustedes pueden agarrar un recipiente, digamos cualquiera. Podría ser una botella o algo que tenga una superficie un poquito mayor que la botella para que el agua ingrese rápidamente, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Aquí se los voy a hacer un pequeño esquema, como para peladitos, así que no creo que lo van a entender. ¿Ya? Ok. Vamos a suponer, ahí está el grifo. Ahí está el grifo, ¿no? Ahí está su válvula, la llave. Bueno, aunque lo obtienen acá arriba.
Ahí arriba está. Lo vamos a hacer así con... Ok. Entonces... Ok. Bien. Ahí está el grifo y aquí está el recipiente. ¿Ya? Supongamos que el recipiente tiene, ustedes pueden medir el volumen, digamos, cuando está completamente al ras, digamos. ¿Cuál es el volumen? Ustedes pueden saber el volumen de este recipiente. Pueden conocer ustedes su volumen. ¿Ya? Digamos, pueden decir, el volumen es, tiene un volumen igual, ya, su volumen es, Believe Site, aquí está. Se me pone en español, en inglés y no sé qué. Ya. Volumen, supongamos que es 1.25 litros. ¿Ya? Ese es el volumen que tiene. Entonces, ustedes lo que tienen para hacer la medición, ustedes tienen que abrir completamente la llave y el agua empezará a fluir. Por supuesto que ustedes pueden recibir ese chorro de agua en cualquier otra cosa, otro recipiente ahí. Empieza a fluir todo el caudal. Agarran cronómetro, por supuesto su hermanito puede ayudarle y cuando ven que está fluyendo todo el caudal, entonces colocan recién el recipiente. Colocan el recipiente. ¿Ok? Y bien, cuando ven que llenó, entonces... Cuando ven que ya llenó, entonces ustedes proceden a medir o sea, en el momento de colocar el recipiente aquí, ustedes empiezan a medir el tiempo con el cronómetro. Una vez que llenó completamente, entonces han medido el tiempo. ¿Ya? Tienen el tiempo. ¿Ok? Volumen y tiempo. Tiempo. Entonces tenemos, supongamos que el tiempo fue 23 segundos. 23 segundos fue el tiempo. Por lo tanto, ustedes ya saben el caudal. ¿Cuánto es el caudal? Caudal es igual a volumen dividido entre tiempo. Dividido entre tiempo. Vamos a poner B nomás para el volumen. Volumen dividido entre tiempo. ¿No? Eso es caudal. ¿Ok? Y entonces, ustedes ya tienen el caudal Q. Q1, caudal Q1 que han medido es igual a 1.25 litros por segundo dividido entre 23 segundos. ¿Y resultado cuánto es? 1.25 dividido entre 23, ¿cuánto es? 0.05. A ver, con 3 decimales. 0.054 54. litros por segundo. Y ese es el caudal entonces. El caudal que fluye del grifo es 0.054 litros por segundo. Repiten el experimento unas 3 veces. Y luego sacan la media aritmética de esos 3 valores.
y ese sería el caudal. ¿Ya? Entonces este es el caudal que sale de un grifo. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Ingeniero, Y Ingeniero. así, con el agua que se unan, ya pueden lavar la ropa si quieren. Bueno, eso es, entonces esa tareita, por favor, para la próxima clase, porque para la próxima clase vamos a hablar de los métodos para medir caudales. Y este es uno de los primeros métodos, ¿ya? Que se llama el tiempo, más bien, el método volumétrico, ¿ya? A esto lo llamamos método volumétrico en la física, es el método volumétrico, ¿no? Para medir el caudal de cualquier conducto, digamos, ¿no? Puede ser este conducto, puede ser un pequeño arroyo, ¿no? Puede ser un pequeño arroyo. Entonces, podemos medir el caudal así con este método. Este es el método más exacto que se tiene en la física para medir el caudal, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Es el método más exacto que tenemos. El método del método volumétrico, así lo llamamos a esto. Está. Bueno, aquí se me ha ido el idioma. Se pone en inglés, método volumétrico. A ver, aquí está, aquí está. Aquí lo puedo transformar ya. Ah, pero ahorita está, ya. Bueno. Bueno, de todas maneras, este es método volumétrico, ¿ok? Bien. Para la próxima clase, entonces vamos a desarrollar los otros métodos también, de aforo, ahí está. Medición del escurrimiento, a eso se llama, aforos. ¿Ya? Y ahí está el método volumétrico, aforos volumétricos. ¿Ya? Entonces, este es el primer método que surge. Y entonces, este método se puede aplicar solamente cuando el caudal es pequeño. Por ejemplo, el grifo, el caudal de agua que sale de un grifo, se puede medir perfectamente así. ¿Ya? Y con los medios que tenemos en la casa. Luego hay otro tipo de métodos. Esto ya para corrientes, para riachuelos, ¿no? Para canales, aforo con flotadores, con vertederos. Esto normalmente se utiliza en ríos. Esto también en los ríos, ¿ya? Ok. Entonces, hasta ahí. ¿Ok? Bien, algo que quería comentarles, ¿ya? Del examen que dieron, y esto se me pasó, debería comentarles en la anterior clase, ¿ya? Aquí voy a dejar de compartir un ratito. Mm. Hidrología aplicada. Ya ve.
Ujú. Bien, les decía entonces, de- cuando usamos la plataforma, ¿ya? Debemos ser muy cuidadosos a la hora de subir el examen, ¿ya? Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de subir el examen. Ya entonces se presenta, bueno, aquí, por ejemplo, estoy compartiendo la pantalla, ¿no, jóvenes, señoritas? No, ingeniero. No, ¿Oh, aló? No, ingeniero, no. Ah, ya. Ok, vamos a compartir. Entonces, miren, a la hora de subir el examen, obviamente, cuando ustedes me preguntan si el examen subió, etcétera, así es cuando sube el examen. Entonces yo veo, sí, ha subido el examen. Pero en este caso, por ejemplo, aquí no logró subir el examen. Esta alumna no logró subir el examen, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ese problema. Y otra cosa, ustedes que tienen que verificar también, como hemos visto en la anterior clase, es que el PDF que suban, que se pueda abrir, ¿ya? Que se pueda abrir. Entonces, ustedes tienen que hacer ya la prueba antes. Deben manejar un PDF que se pueda abrir, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación. Aquí, por ejemplo, se ha suscitado este problema con el examen de esta señorita, ¿ya? Ustedes tienen que estar atentos a lo que yo les indico. Cuando ustedes suben el examen, ustedes me preguntan si subió su examen. Yo les digo, sí, ya llegó su examen, ya llegó, etc. ¿Ya? En este caso, pues seguramente no me dijo, no me preguntó siquiera la señorita si llegó su examen. ¿Ya? En este caso, no llegó su examen, por ejemplo. ¿Ya? Eso es, mis estimados jóvenes y señoritas, una pequeña recomendación. Entonces, ustedes tienen que estar más prácticos para descargar el examen y subir el examen de la plataforma Moodle, ¿ya? La plataforma Moodle es la plataforma oficial de la universidad. Entonces, tenemos que tener un dominio, pues, completo de esta plataforma, ¿no? ¿Ya? Muy bien, eso es todo por hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. Entonces, las recomendaciones de que vayan trabajando con su proyecto. El tiempo está corriendo. Así es que ya tenemos que tener resultados. ¿Ya? ¿Alguna opinión al respecto? Ingeniero, buenos días. Buenos días, señorita. A mí me sale enviado ¿A usted le salió enviado? y no tuve ningún inconveniente en enviarlo. Ya. Sí, enviado. ¿Usted es la afectada, señorita? ¿Y el PDF que utilizo? Sí, yo le hablé, ingeniero. Usted es la señorita Jordán. No, Pilar Morales. ¿Perdón? Cuellar Morales. Yo le hablé por su privado porque tenía ese inconveniente que no me salía la nota, pero sí pude enviarle el examen sin ningún inconveniente. Ah, pero en la plataforma estaba el examen que ha subido, pues. ¿Sí? Claro, ¿No? pero no me sale la nota. Y el Ah, ya. PDF que utilizo siempre Bueno, se puedo entonces ya. mandar el material. Ya. Otra cosa. No, pero usted no es la señorita Jordán. No. Ya. Ya, ok. Muy bien. La señorita Jordán, entonces, que me hable, pues, a ver. ¿Está en el aula? Bueno, debería estar, ¿no? Bien. ¿La señorita Jordán está en el aula o no está? Cuellar. Ahí está la señorita Jordán Orellana Sulzer. ¿Aló, señorita Jordán? Ingeniero, yo soy otra persona, ¿Cómo? pero llevamos el mismo apellido. Ah, caramba.
Usted es otra persona. Sí, ingeniero. Ya. Pero la señorita, pero entonces, ¿qué apellida? Pues ya les he mostrado yo el problema del examen. Bueno, por lo visto no está en el hurtado, creo que es, o no sé. Bueno, pero ahí es lo que hemos visto en la página, ¿no? Yo les he mostrado. Jordán Orellana, pero usted no tuvo ningún problema con la nota, ¿no? No, ingeniero, todo bien estuvo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jordán. ¿Y dónde está? ¿No está acá? Bueno. Ok. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, solamente quería hacer esa recomendación. Y recomendarles, pues, que trabajen con su proyectito, ¿ya? Háganlo lo mejor posible, háganlo muy bonito, ¿ya? Pónganle muchas ganas. El semestre se nos va agotando ya, por si acaso. ¿Ya? Bueno, que tengan un lindo día, jóvenes y señoritas. Nos vemos la próxima clase y para la próxima